Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Que con fuerza de mente reman la contracorriente. Oh, oh, Hola, bueno, un gusto Andrés, yo soy Daniela Montagut y es un placer estar acá sentada contigo hoy. Me encantaría que me contaras un poco más acerca de esa descripción que pusiste en el brochure sobre la discapacidad como una oportunidad colectiva. Me encantaría saber un poco más, que me cuentes acerca de esta afirmación y de eso, qué significa para ti. Sí, perfectamente. Muy bien. Listo. Entonces, Sí. nuevamente, Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Y ahí tú me escuchas? O no sé. te escucho perfecto. Ah, qué bien, perfecto. Yo también te digo súper bien. Por más que uno siente que el tapabocas a veces no deja hablar bien. Sí, perfectamente. Bueno, entonces me presento de nuevo. Andrés, un gusto. Yo soy Daniela y, Ah, muchísimo eh, gusto. y bueno, me encantaría saber hoy un poco más de esta afirmación que pones en tu, como en el pedacito de brochure que salía, como el pedacito que escribiste en el brochure, que dice, la discapacidad, una oportunidad colectiva. Me parece súper interesante esta manera de verlo. Entonces, quisiera que me contaras de tu perspectiva y de cómo llegas a ver la discapacidad como una oportunidad colectiva, entender un poco más de dónde viene esto y cómo lo ves tú. Listo, muy bien, Daniela. Pues entonces tendré que contarte dos historias por separado. La primera es que si tú piensas en los seres humanos y piensas, digamos, en la situación en la que están los seres humanos en la naturaleza, pues te darás cuenta que somos unos seres muy inofensivos. Nosotros no tenemos uñas afiladas, no tenemos dientes afilados, no sabemos volar, no corremos muy rápido, no nadamos muy rápido, no tenemos plumas, no tenemos pelo, no tenemos un caparazón, tampoco tenemos, digamos, la capacidad de resistencia de alimentarnos de cualquier cosa, digamos, no podemos ser carroñeros o algo así, sino que necesitamos comida fresca, las infecciones bacterianas en el estómago nos harían mucho daño. Entonces, en realidad somos una especie muy, muy frágil. Imagínate lo que ocurría con los primeros humanos cuando, habitando en medio de la selva, de repente, no sé, un tigre o un león se comía a un niño, pues resulta que nosotros necesitamos algo así como un año y quizás un poco más para poder volver a tener un bebé y aunque lo tengamos, nos intentamos más o menos como unos 10 años para que ese bebé sea lo suficientemente autónomo como para que no se lo coman los animales, digamos, ¿no? Entonces, somos una especie muy vulnerable, pero lo que sí teníamos era la capacidad de utilizar las manos y un cerebro que nos permitió crear herramientas y muchas de esas herramientas las creamos con la idea de compensar todo eso que no teníamos. Entonces, como no teníamos uñas afiladas ni dientes afilados, pues entonces inventamos hachas de piedra, cuchillos de piedra y todo ese tipo de cosas. Como no teníamos dientes muy contundentes para masticar la comida, entonces lo que hicimos fue cocinarla, aprendimos a usar el fuego y todas esas cosas para poder compensar nuestra lentitud a la hora de desplazarnos. Entonces inventamos la rueda primero, los vehículos de tracción animal, pero después inventamos cosas más complejas como los aviones, los cohetes, bueno, todo esto que nos permitió incluso volar. Y así sucesivamente, entonces podría decirse que la humanidad es
una especie con discapacidad. Si nos comparamos con otros animales, en lo que a nuestro cuerpo concierne, somos muy frágiles. Y esa discapacidad que tenemos como especie nos llevó a desarrollar toda la tecnología. Cuando pensamos en tecnología, pues no solamente es los computadores y toda la tecnología informática, lo más sofisticado, sino tecnología viene siendo desde cualquier piedra que le sacara un filo para hacer alguna cosa, para utilizarla como cuchillo, como raspador, pues eso ya era tecnología, ya es modificar algo para poderlo usar. Entonces, digamos que ahí sacamos la primera conclusión y es que como humanos somos una especie con discapacidad y tuvimos que modificar todas las cosas para que nos sirvieran compensando esas capacidades que no teníamos. Y entonces, cuando pensamos en las personas con discapacidad como tal, y particularmente en el entorno de las ciudades, pues nos damos cuenta que las personas pueden ser muy vulnerables, pero en un espacio como la ciudad, pues inventaron muchos recursos para que la gente estuviera muy protegida y muy a salvo de todo. Entonces, tenemos agua corriente que se transporta con los acueductos, tenemos electricidad que compensa nuestras debilidades para movernos en la oscuridad, tenemos escaleras o rampas que permiten llegar más alto sin necesidad de tener que escalar o tener que saltar o algo parecido. Tenemos los vehículos y entonces no sería muy raro pensar en que así como adaptamos las ciudades para nuestras condiciones humanas en general, pues no deberíamos costarnos ningún trabajo adaptar las ciudades y los espacios que habitamos para las personas que tienen algún tipo de carencia de alguna especie, que no ven o que no oyen o que tienen dificultades de movimiento. Entonces imagínate que en el año 2006 la Organización de Naciones Unidas hizo una convención que es un documento, digamos, de reconocimiento, donde se propusieron los derechos de las personas con discapacidad. Y eso parece una cosa muy rara porque pues ya las personas con discapacidad tenían derechos y por el hecho de ser personas o de ser seres humanos pues ya los tenían. Pero lo que sucede es que en muchas culturas no necesariamente se reconoce que una persona con discapacidad sea exactamente una persona, entonces las Naciones Unidas tuvieron que hacer este ejercicio y pues incidir mucho en los derechos de las personas con discapacidad. Eso desembocó en algo que se llama el enfoque diferencial, que dice algo así como que pues es necesario tener en cuenta las diferencias para adoptar medidas que le sirvan a cada persona según su situación, pero yo creo que eso es un error. Creo que si nos ponemos a pensar nuestras diferencias, pues son tantas que al final no tendríamos la posibilidad de encontrarnos en nada y casi que cada persona requeriría cosas muy concretas. Entonces, lo que necesitaríamos es más bien pensar que si nosotros adaptamos el mundo para las personas con discapacidad, esas adaptaciones pueden ser beneficiosas para todas las personas. Por ejemplo, cuando tú construyes una rampa pensando en que la silla de ruedas pueda subir por la rampa, pues resulta que esa rampa también le sirve al cochecito de un bebé, le sirve al carrito de supermercado, le sirve a la persona que se desplaza en bicicleta, le sirve a quien monta patines, le sirve a quien tiene un dolor de rodilla y pues en general le sirve a todo el mundo la rampa. Y así podría ocurrir con muchos otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los museos, que es en el que yo trabajo, cuando pensamos que creamos objetos para que las personas que no ven los puedan tocar, pues descubrimos que a todo el mundo le encanta tocar, poder tocar las piezas, tener réplicas de las obras de arte para poder sentir cómo son. Es algo que en definitiva le termina sirviendo a todo el mundo. Entonces, en nombre de esos derechos que se pretende garantizar de las personas con discapacidad, al final lo que hacemos es garantizarle los derechos a todas las personas en general. Claro, no, me dejaste así como boom, como explosión, ¿sabes? Como creo que nunca lo había visto de esa manera y me parece tan sencillo de entender y como muchas veces, ¿sabes? Tan obvio que uno ni siquiera se da cuenta porque lo tiene al frente de su nariz, pero jamás se ha detenido a pensarlo de esa manera. Entonces me parece increíble. Wow, de verdad, me abriste los ojos a un mundo completamente, ¿sabes? Que lo tenía ahí y no había logrado verlo. Entonces, muchas gracias. No, pues muchas gracias por tu pregunta. Igual, de todas maneras, es que creo que es una situación un poco difícil porque, claro, siempre hemos insistido mucho en que
las diferencias necesitan cosas especiales, digamos, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en las personas ciegas, entonces decimos, bueno, vamos a escribir los textos en braille. Pero resulta que después descubrimos que hay muchas personas ciegas que no leen braille. Y descubrimos que el braille, pues, es una cosa que no resulta muy práctica cuando pensamos en que ocupa mucho espacio, que, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, ¿no? Todo el problema de tocar objetos tiene una cantidad de restricciones y afortunadamente la tecnología pues nos va ofreciendo unos recursos donde todos podemos coincidir sin que originalmente esa tecnología se lo hubieran inventado para eso. Por ejemplo, imagínate con el WhatsApp, yo utilizo un programa que lee la pantalla en mi celular y entonces si una persona sorda escribe y me envía un mensaje de WhatsApp, yo lo puedo leer con mi programa lector de pantalla y le puedo escribir a esa persona sorda y esa persona sorda puede verlo o le puedo poner un emoticón y esa persona reconoce el emoticón. Y nadie se imaginó que el WhatsApp sirviera para eso, para que una persona ciega y una persona sorda se comunicaran, pero comienza a ocurrir. Entonces, a eso, digamos, es lo que hay que apuntarle, ¿no? Como a esas soluciones que al final son las que le sirven a todo el mundo y que están enfocadas en lo que llamamos el diseño universal o la multisensorialidad. O sea, tu, digamos que tu propuesta, si pudieras como proponerlo al mundo, sería un poco como no enfocarse tanto en la discapacidad, sino simplemente en la inclusión y en crear para todos, para que nos funcione a todos. Es un poco, Exactamente, sí, es una propuesta promovida por varias corrientes. Hace ya 24 años, por allá en 1997, un equipo de la Universidad de Columbia, de la Facultad de Arquitectura, propuso lo que se llama el diseño universal. Y el diseño universal tiene 7 principios que si tú los sigues, puedes inventar objetos o procesos o lo que sea para que cualquier persona los pueda utilizar. Entonces, esos 7 principios son el adecuado tamaño de aproximación y uso, es decir, que los objetos no sean demasiado grandes ni muy pequeños, sino que tengan un tamaño que le sea útil a cualquier persona. Entonces, por ejemplo, la mesa que tenemos al frente en este momento tiene más o menos unos 70 centímetros de altura. Eso permite pensar que si tenemos una persona muy pequeña de talla baja, alcanzaría a tocar esta mesa, pero si tenemos una persona muy alta que mida mucho, podría inclinarse y puede quedar cómoda frente a esta mesa. Entonces, ese es el adecuado tamaño de aproximación y uso. Tenemos también algo que se llama el uso flexible, que es que los objetos se puedan adaptar a las personas según sus necesidades. Y tú recordarás pues que hay muchos objetos que son de uso flexible. Por ejemplo, la correa del pantalón, que tiene varios huequitos. Entonces, dependiendo de lo ancho o de lo delgado que seas, la puedes ajustar cambiando la de decisiones. Tienes también la posibilidad de pensar en información perceptible, que es cuando puedes comprender la información de cualquier manera sin que pertenezca a un código o a una forma de escritura. También el mínimo esfuerzo físico es otro principio. La tolerancia al error, o sea que si te equivocas utilizando el principio, no, el objeto no te hagas daño. El uso equitativo, es decir, que le funcione a cualquier persona. Y el uso simple e intuitivo, o sea que puedas comprender cómo funciona el objeto sin tener que recurrir a un manual de instrucciones. Entonces, si cumples eso, los objetos terminan siendo útiles para personas con discapacidad o para cualquier persona en general. Y la convención que te mencionaba hace un rato de las Naciones Unidas incluye al diseño universal entre sus propuestas y también algo que llama los ajustes razonables, que son como aquellos cambios que puedes introducir sin que te cuesten dinero o que te impliquen un gran esfuerzo y que pueden cambiar pues, la posibilidad de que una persona con discapacidad participe o no participe. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, a veces en los colegios hay varios pisos y entonces la clase se dicta en el segundo piso y es necesario cargar a la persona en silla de ruedas para que pueda entrar a clase en el segundo piso. Y la solución es muy sencilla, es dictar la clase en el primer piso y ya, no hay necesidad de hacer nada más. Entonces a eso se le llama los ajustes razonables. Entonces pensando en esa lógica, pues ocurre más o menos lo que tú decías ahora, que sí, que es algo así como hay que diseñar con un sentido universal, porque claro, no solo la discapacidad, sino que puedes pensar en las necesidades de información de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, de las personas LGTBI, de quienes han sido víctimas de violencia, de los hombres, de las mujeres, de los extranjeros, pues, es decir, hay tantas formas de concebir la diferencia que en definitiva
pues necesitas empezar a reconocer qué tenemos todos en común y con base en ese que tenemos en común, esas tantas diferencias que existen, poder proponer formas de respuesta y de participación y todo lo que sea necesario. Uf. Y claro, o sea, yo pienso un poco como, eh, digamos que lo más difícil, creo yo, a nivel de humanidad, es podernos, o sea, como poder reconocer esa cosa que tenemos igual con el otro, porque pues para diferencias hay millones de miles de millones, ¿no? O sea, no somos, yo creo que, pues claro, ninguno igual al otro. Y encontrar ese punto en común, ¿qué tan fácil crees que es? Bueno, es que depende de la ruta que emprendas para buscar ese punto en común. Lo que yo propongo es que el punto en común es la multisensorialidad. Es decir, que tú y yo tenemos en común 4 sentidos de la percepción. Compartimos el oído, el gusto, el olfato y el tacto, aparte de otros sentidos que son menos famosos, pero que también tenemos los seres humanos, que son, por ejemplo, el sentido vestibular, que es el sentido del equilibrio, el sentido espacial, que es con el que nos orientamos, el sentido temporal, que es con el que te das cuenta cuánto tiempo ha transcurrido, el sentido cinético, que es con el que gradúas cuánta fuerza utilizas para hacer una determinada actividad, el sentido propioceptivo, que es cómo sientes tu propio cuerpo, y el sentido eh, electromagnético, que es, bueno, en los humanos no está muy desarrollado, pero también tenemos algo de eso, de la percepción magnética y la percepción de la electricidad. Y entonces tenemos esos sentidos en común y eso significa que si yo, por ejemplo, estoy planeando una, una actividad de formación, por ejemplo, en el colegio, entonces vamos a hacer una clase de química. Bueno, pues yo puedo pensar en que esa clase de química la hagamos de tal manera que tú y yo podamos percibirla a través del oído, el gusto, el olfato y el tacto. Y si tenemos que utilizar la vista, que es lo que tú tienes y yo no tengo, pues entonces podríamos pensar en que tú me apoyes o me aportes desde tu vista. Pero en general podríamos hacer investigaciones en química desde el tacto, desde el oído o desde el gusto, desde el olfato. Entonces es básicamente eso lo que tenemos en común, ¿no? La posibilidad de contar con una sensorialidad común, sobre todo en el sentido del tacto, porque pues el oído se puede perder, la vista se pierde, el olfato se pierde, el gusto también, pero si una persona pierde el sentido del tacto es muy vulnerable. O sea, imagínate qué pasa cuando no tienes la posibilidad de sentir con el tacto, entonces si sientes dolor no te das cuenta. Si te estás quemando, si tienes una infección o algo así, no sientes nada y son personas que cuando tienen esa falla mueren muy rápidamente porque el tacto es como nuestra primera respuesta inmunitaria ante el medio. Entonces, casi que cualquier propuesta que tú hagas de percepción de información o de actividades basadas en el tacto le servirían a cualquier persona. Wow. Me pones a pensar un montón. Y también, digamos que en este momento logro verlo en actividades, en la cotidianidad, ¿sabes? O sea, como cosas, el colegio, la universidad, el trabajo. Pero, por ejemplo, me pongo a pensar porque siento que las ciudades pues son lugares muy poco amigables con todo el mundo. Y en ese ser poco amigables, ¿cómo verías tú una ciudad que en serio fuera incluyente, ¿no? O sea, aquí que hablamos de desigualdad y de inequidad, ¿cómo hacemos una ciudad en la que en realidad todos podamos, ¿sabes?, acceder a ella, vivir en ella? Porque, por ejemplo, yo pienso en Bogotá y digo, bueno, el transporte público, ¿sabes? ¿Cómo hacer el transporte público un medio para que todos quepamos ahí, ¿sabes? Para que todos podamos acceder. Eso está súper bien. Pues hay ejemplos muy bonitos alrededor del mundo de ciudades accesibles. Por ejemplo, Barcelona, después de las Olimpiadas que hizo Barcelona en el 92, se volvió muy accesible y tiene unos espacios lindísimos para recorrerlos que son unas avenidas enormes, peatonales, bueno, tiene el metro y la mayor parte de las estaciones son accesibles. O por ejemplo, Buenos Aires, los andenes de Buenos Aires son bajitos, son andenes que tienen como 5 centímetros y el borde, en vez de ser un borde recto,
es un borde inclinado, entonces es como si tuvieras rampa por todas partes. Y el movimiento es muy, muy suave y muy sencillo. En cambio hay otras que son especialmente horribles, como por ejemplo Ciudad de México. Imagínate que los andenes de Ciudad de México no son propiedad pública, no son del Estado. Entonces eso significa que tú puedes hacer lo que quieras con el pedazo de andén que está al frente de tu casa y la gente pues hace lo que quiera efectivamente. Puede construir una escalera, puede poner una cerca, puede poner una rampa, meter una reja, abrir un hueco, lo que quiera. Entonces son horribles los andenes, que pues por cada una de las entradas cambian de una forma radical. Entonces, yo tengo un amigo que se llama Ricardo Becerra. Ricardo Becerra es un diseñador muy importante, es como la persona que más sabe sobre diseño universal en Colombia. Fue profesor de la Javeriana en algún momento y hoy en día es parte de la Consejería Presidencial en temas de discapacidad. Y con él inventamos un concepto que creo que te va a gustar mucho, que es el concepto de país. País, bueno, en realidad es país, sin tilde. País quiere decir paraíso, accesible, incluyente y sostenible. Es la sigla. Y eso, la idea que nos gustaría implementar algún día es que si pensamos en grandes capitales como Bogotá, pues realmente la cosa es muy problemática, pero podríamos pensar en ciudades pequeñas, más bien diríamos en municipios, que tengan menos de 100.000 habitantes. Entonces, en una ciudad que tenga menos de 100.000 habitantes, te puedes proponer volver el municipio completamente accesible, no solamente en el espacio público, o sea, lo que hablábamos ahora de los andenes y las calles o el transporte público, que es muy fácil, digamos, ¿no? Porque existe hoy la tecnología y todo para eso, sino también pensar, por ejemplo, en que las bibliotecas sean accesibles, que haya materiales accesibles en las bibliotecas, que existan las páginas web de los organismos públicos sean accesibles, que la manera como esté dispuesta la información, por ejemplo, en tiendas y supermercados sea accesible. Y entonces tú te preguntarás, ¿cómo es posible semejante maravilla? Bueno, es accesible. Y entonces tú te preguntarás, ¿cómo es posible semejante maravilla? Bueno, lo que pasa es que a medida que la tecnología avanza, las cosas se van volviendo bastante más sencillas de lo que uno se imagina. Entonces, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas, resulta que hoy en día una persona con discapacidad visual, una persona ciega, puede leer a través del computador o a través de su celular usando programas que son lectores de pantalla. Esos programas lectores de pantalla pues tienen la posibilidad de hablarte sobre lo que está allí mostrándose. Y entonces, cualquier libro que esté digitalizado en Internet o en una colección, pues tú lo puedes leer de esa manera. Entonces, lo que necesitas son grandes reservas de recursos virtuales que las personas ciegas podrían consultar, pero también podríamos tener así materiales en lengua de señas para las personas sordas. Y bueno, y en general, pues el hecho de tener libros que se pueden oír es una cosa que le puede servir a cualquier persona. Entonces, con esa filosofía, pues básicamente se trata es como de adaptar espacios no tan grandes y sobre todo respuestas a poblaciones no tan amplias, sino, como te cuento, el límite yo diría que son 100.000 habitantes. De manera que una ciudad como Bogotá, que tiene 8 millones de habitantes, implicaría algo así como 80 intervenciones sectorizadas. Pero que de todas maneras tendrían un efecto pues muy, muy poderoso sobre la transformación de la vida de las personas. Permitiría hacer pues inversiones muy grandes. Creo que hay que estar atento, por ejemplo, a la construcción del metro y ver que esto sea realmente accesible. El Transmilenio es bastante accesible. Su defecto fundamental es que tiene unas tasas de hacinamiento de población muy grande y entonces eso hace poco efectiva cualquier forma pues, de accesibilidad, porque pues a veces la silla de ruedas no cabe o la fluidez no es suficiente, pero el Transmilenio tiene unas ventajas maravillosas. O sea, pues, digamos, una persona en silla de ruedas puede entrar y salir de Transmilenio si no es por la congestión, y también tiene formas de comunicación con las personas ciegas y sordas que pues les permiten saber en dónde están. Entonces, es bastante accesible el Transmilenio. Su defecto es como la hiperpoblación. Wow, o sea, wow. Esta conversación ha sido muy abierta mucho la mente, porque, claro, uno, no sé, en el día a día, yo me monto en Transmilenio y digo, o sea, aquí, si no la logro yo, no la logra nadie, no la logra un niño, no la logra un viejo, no, o sea, nadie. Pero no tenía ni idea, Claro. en esto que me estás contando, que Transmilenio tiene cosas de accesibilidad. O sea, es como, wow.
algo completamente Sí, nuevo para es mí. muy accesible. Es muy accesible, pero tiene ese defecto. Y lo que tú dices, pues fíjate que cuando las cosas funcionan mal para todo el mundo, ¿no? Porque al final es eso, es la cantidad de población, las personas pues que tienen afán, se empujan, en fin, no, sí, claro, es un lugar que se ha vuelto muy riesgoso en todos los sentidos, ¿no? En términos no solo de seguridad, que significa la exposición pues por pérdida de objetos o algo así, sino pues inseguro también el hecho de que te pueden empujar y te podrían hacer daño por un golpe, por una fractura, por una caída. Claro. Eh, entonces, sí, pero Transmilenio funciona muy bien para las personas con discapacidad cuando pues no ocurre esta cantidad de población ahí tan acumulada. Ven, Daniela, pero cuéntame un poco tú, bueno, tú estudias, ¿cómo es tu historia? Cuéntame un poco de ti, también cómo llegaste a elegir este espacio. Pues te cuento, de pronto yo hice un poquito de trampa, ¿Por porque, qué? porque yo trabajo en la Comisión de la Verdad. Entonces, Ah, sí, entonces este ha sido como uno de los bebés más amados, que pues es el mercado de conocimiento. Tuve la oportunidad de ayudar pues en toda la gestión del primer mercado que hicimos en el 2019 y la verdad después de ese momento quedamos enamorados del formato y de todo lo que sucedía acá y creo que de esta magia que está pasando, ¿sabes? En este momento que yo creo que casi nunca sucede, que uno se sienta a hablar con una persona que ni idea, que no conoce, pero pues que tiene una cantidad magnífica, maravillosa de cosas para compartir contigo. Entonces, así llegué yo acá. Por eso te digo que con un muy poquito de bien. trampa. No, pero súper bien. ¿Y qué función desempeñas en la comisión o cómo es tu relación con la comisión? En la comisión yo trabajo en la oficina de cooperación y alianzas y digamos que mi trabajo sobre todo se ha enfocado en buscar recursos, formular proyectos para poder recoger todos los testimonios de toda la gente que se tuvo que ir de Colombia, todos los exiliados, sobre todo en Europa y América Latina, América en general, en realidad. Y también, pues, de formular todos los proyectos para poder recoger todos los testimonios de los pueblos étnicos que están súper lejos y que para llegar a ellos también es muy difícil y se necesitan muchos recursos. Entonces, mi trabajo ha ido un poco por ahí y pues también a veces asesoramos a la presidencia, como a Pacho, contándole cosas de pues, los embajadores que él va a ir a visitar, como haciéndole un poco de, sí, como de, digamos, entre comillas, resúmenes de lo que él se va a encontrar en las reuniones, como, sí, cosas importantes que él debe saber de asesoría a la presidencia. Entonces, ese ha sido un poco mi trabajo en la comisión, aunque en realidad, si te cuento, yo creo que todos hacemos de todo en todo momento. No, seguramente, claro, además porque es que la tarea lo exige así, pero es supremamente interesante, muy, muy interesante, sobre todo lo de los grupos étnicos inalcanzables. Sí, y en realidad, ¿sabes? Como con todo esto que me cuentas, ay, no, se nos acabó el tiempo. Bueno, muy bien. Oye, pero muchísimas gracias. No, gracias a ti, me voy así como con una mente completamente abierta. Yo quisiera trabajar como trabaja